este gráfico puede estar tranquilamente en otro eje de referencia, ¿ya? Algunos textos presentan este gráfico que está aquí, con esto, y este gráfico aparte, ¿ya? O sea, quiere decir que en este caso, al aplicar la transformada de Fourier, nos sale complejo, una parte real y una parte compleja, ¿ya? Entonces, este es el gráfico del módulo. Lo mismo ocurre con esto, ¿sí? Aquí tenemos dos gráficos que en este caso están superpuestos, ¿sí? Este es un gráfico y este es el otro. Pero estos se puede también separar. Muy bien, este sería el caso de esta señal f de t con este espectro. Estas ya son soluciones tomadas. Vamos a trabajar con algunas de estas nosotros cuando apliquemos MATLAB en los últimos laboratorios, ¿ya? Bueno, veremos otras propiedades más. Por ejemplo, esto, ¿ya? Son las señales en el tiempo y su espectro, ¿no? Miren, esta es una función sampling, ¿eh? Nuestra función sampling o nuestra función muestreo, ¿sí? Y esto es en el dominio del tiempo y esto es en el dominio de la frecuencia. Aquí también, este es un solo pulso, esto ya lo hemos resuelto, y su espectro es esta función, sampling en omega, ¿ya? Aquí está sampling en el tiempo, ¿no? Miren esta, sampling en el tiempo, un pulso en la frecuencia. Un pulso en el tiempo, sampling en la frecuencia, ¿sí? Este también, este es un triángulo, se le saca la transformada de Fourier y este es el espectro. Entonces, estas son las armónicas o los espectros de estas señales, ¿ya? Vamos a trabajar con alguna de ellas, básicamente con estas dos nosotros, ¿ya? También vamos a repetir, está repetido acá lo que ya hemos visto. Esta es la función delta de Dirac, o el impulso unitario, ¿sí? Esta es la función en el tiempo, le sacamos el espectro y es esta, ¿no? Dirección infinitas armónicas de amplitud 1. Al revés, si esta es una constante de amplitud 1, su espectro es este, fíjense, los pi. Como ven, estas son ya soluciones desarrolladas, más de esto. Aquí tenemos lo que ya hemos definido anteriormente, cosenos y senos perpetuos que vienen de menos a más infinito. Esos son estos valores, ¿sí? También podemos obtener un resumen, ¿sí? Un resumen de las transformadas ya realizadas. Miren, aquí está la señal en el tiempo y esta es la ecuación matemática de su transformada. La señal en el tiempo y su transformada, en el dominio de la frecuencia. Las armónicas están dadas por esta expresión para esta, y así sucesivamente. Miren, acá está la que acabamos de ver. Las que están marcadas, ¿sí? Son las funciones con que vamos a trabajar, ¿sí? Fíjense, acá está, ahí está, la impulso unitario, ¿sí? Coseno, esta que está acá, los impulsos, seno, ¿sí? Esta, que es la función un pulso cuadrado, ¿sí? Y su espectro es la función sampling, y esta, un tren de impulsos, ¿no? Un tren de impulsos, como hemos visto en la clase de ayer, es también un tren de impulsos en el dominio de la frecuencia, ¿no? Esto. Bueno, los que están marcados son con los que vamos a utilizar en nuestra materia, ¿ya? Podemos también hablar de la propiedad de simetría de la transformada, ¿no? Siempre se va a notar de esta manera, ¿no? Esta es la señal en el tiempo y este es su espectro. Al revés también, si este es su espectro, sacamos el dominio del tiempo, ¿no? Esto hemos estado haciendo ya en los gráficos. Pasar del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo o del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para esta señal en el dominio del tiempo tenemos en sus espectros en el dominio de la frecuencia, ¿ven? Acá está. Y para esta. ¿Sí? Eso se llama la propiedad de simetría. También
podemos ver la propiedad que se llama propiedad escalar, ¿ya? Propiedad escalar se llama. Eso implica lo siguiente, miren. Nosotros vamos a tener una señal en el tiempo. O podemos tener su espectro de esa señal en el tiempo. Vamos a trabajar según nos convenga, a veces con el espectro y a veces con la señal en el tiempo. Estas dos están relacionadas, obviamente, por la transformada de Fourier. Ahora, ¿y qué es esto? ¿Qué pasa si a esta señal f de t, que tiene este espectro, a esta la multiplicamos por un valor real a? Entonces la señal se va a convertir f de a por t. ¿Sí? O sea, hemos multiplicado aquí por a por t. Si aplicamos la transformada de Fourier a esta, nos va a salir esto. ¿Ya? Pero ¿esto qué es? F de omega dividido entre a. O sea, este a que multiplica a t en el dominio de la frecuencia divide a la frecuencia omega en a, ¿no? Además de tener este factor como amplitud, este número. Lo importante es esto. Esta a que multiplica en el tiempo, a la frecuencia lo va a dividir por a. Y si hacemos comparamos este gráfico, ¿sí? Decimos nosotros que el dominio de la frecuencia se expande, ¿sí? Y en el tiempo se comprime. O sea, comprimir en el tiempo significa expandir en el dominio de la frecuencia, ¿sí? Esos son el concepto. ¿Y esto qué va a implicar? Por ejemplo, para entender esto, sería esta situación. ¿Miren? Digamos que esta señal f de t es esta. ¿Miren? Un solo pulso de amplitud 1. Esta es la señal f de t. Si a esta la señal le sacamos el espectro, a esta señal le sacamos el espectro, tenemos la función sampling que nosotros ya conocemos, su espectro. Ahora, ¿qué pasa si lo multiplicamos por a? Entonces, esto se va a expandir. Esto es f de t por a ya. Sería ahora la señal en el tiempo, ¿no? Está ampliada esto. Y el espectro se comprime, miren. Se comprime. Esa es la propiedad de comprimir en la frecuencia y expandir en el tiempo, se dice. Al revés también vale, ¿no? Si expandimos en el tiempo, si este pulso lo hacemos más ancho, se convierte en esto, entonces su espectro se comprime. Comprimir en el dominio del tiempo equivale a una expansión en el dominio de la frecuencia. Esto es un concepto que se podemos utilizar nosotros más adelante. ¿Ya? Bueno, vamos a ver ahora una propiedad muy importante que vamos a utilizar nosotros frecuentemente. ¿Ya? Es el concepto de desplazamiento en la frecuencia. O sea, este espectro, por ejemplo, está centrado aquí en cero, ¿no? Pero lo puedo trasladar a este espectro yo. Lo puedo, en vez de que esté aquí en cero, ¿puedo trasladarlo por acá? Sí. Entonces decimos, este espectro que originalmente estaba centrado acá en cero, lo vamos a trasladar a otro valor. ¿A qué valor? Al valor que nosotros deseamos. Entonces, todo este espectro se puede trasladar, ¿ya? Se mantiene este eje, ¿no? Aquí está el omega. Y se dice, este espectro está en cero, pero este mismo espectro lo podemos trasladar por acá. Lo mismo podemos hacer con esto. Y el espectro se puede trasladar hacia valores positivos para acá y también hacia valores negativos. Entonces, nosotros en esta materia vamos a analizar los espectros que se desplazan hacia valores positivos o hacia valores negativos. ¿Sí? Esa es la idea. Muy bien, ahora, ¿qué más implica esto? Esto implica lo siguiente, ¿ve? Se llama propiedad de desplazamiento en la frecuencia. ¿Sí?
Entonces, matemáticamente lo que yo acabo de decir se escribe así. Si tenemos esta señal f de t y este es su espectro, un espectro cualquiera, nos dibujamos acá un espectro cualquiera, centrado en cero, ahí está, un espectro cualquiera. ¿Qué pasa si a f de t lo multiplicamos por esta función exponencial? Aplicamos la transformada y resulta que este f de omega es el mismo que está acá, pero aquí ha sido trasladado a omega 0. Quiere decir entonces, si este tiene un espectro, cualquiera acá un espectro centrado en 0, cuando lo multiplicamos por esto, ese espectro se va a trasladar a omega 0. Se traslada todo el espectro. Esto es una traslación de este espectro original, un desplazamiento. Y esto puede ser negativo o puede ser positivo. El espectro se puede mover hacia el lado positivo o hacia el lado negativo. Esto hay que entenderlo matemáticamente así. ¿Ya? Muy bien. Eso es el desplazamiento. Se dice también traslada el espectro. ¿Sí? Este valor omega 0, esta función exponencial, traslada al espectro de esta señal a este valor. Así hay que interpretarlo. ¿Ya? Entonces, esto se va a resumir de la siguiente manera. ¿Ve? ¿Sí? El teorema de desplazamiento de omega 0 en el dominio de la frecuencia equivale a multiplicar por e a la j omega 0t en el dominio del tiempo. Este espectro trasladado en omega 0 se produce porque a la señal original lo hemos multiplicado por este factor e a la j omega 0t. Eso es. También se puede decir que si a la señal f de t le multiplicamos por este factor, se traslada el espectro a la frecuencia omega 0. Esto que está acá. Por eso este teorema también se llama teorema de traslación de frecuencia. ¿Ya? Bien. Pero otra cosa también es importante. ¿Vamos a hablar de traslación de frecuencia? Sí. ¿Sí? Pero ¿qué significa también trasladar en frecuencia? Resulta que podemos hacer otro análisis, ¿sí? Y vamos a llegar a la siguiente conclusión, ¿sí? Si nosotros multiplicamos una señal f de t por una señal senoidal, aquí dices sinusoidal, puede ser una señal senoidal y cosenoidal, para nosotros por facilidad cosenoidal, si una señal f de t lo multiplicamos por una señal sinusoidal, ahora sí, esto se llama modulación, puesto que puede expresarse la señal sinusoidal como una suma de exponenciales. Es claro que la multiplicación de la señal f de t por una señal sinusoidal, por una coseno o por una seno, se llama modulación y traslada el espectro de frecuencia. Entonces, con esto llegamos a la siguiente conclusión. Trasladar el espectro es una modulación. ¿Sí? Si ustedes ven la modulación en amplitud, que ustedes ya los han visto, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es también una traslación del espectro. Desde ese punto vamos a analizar ahora a nosotros. O sea, el concepto de Tele1 que ustedes tengo una señal modulante, tengo una portadora, le saco el espectro. Eso es una modulación, pero nosotros también lo vamos a manejar como traslación. ¿Ya? Es exactamente lo mismo para nosotros. ¿Ya? Bueno, matemáticamente podemos aclarar estos conceptos, ¿sí? Y después vamos a hacer una gráfica para entender la traslación y la modulación gráficamente. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Aquí está, entonces, lo que decía el teorema. Si a una señal f de t le multiplicamos por una coseno, ¿esto qué implica? Esta señal coseno de omega t es la suma de estas funciones exponenciales. Entonces, matemáticamente esto es igual que esto.
Pero este traslada y este también traslada, ¿sí? Entonces, por el teorema de traslación en frecuencia, si yo tengo una señal f de t y tengo su espectro, ¿qué va a pasar? Al hacer la multiplicación aquí, esto se convierte en esto, la traslación, y aquí también esto se convierte en esto. Acá están las traslaciones, ¿sí? Esto que está aquí entre corchetes me produce esto, desplazamiento. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo vamos a interpretar esto? Este espectro que estaba en cero se traslada a omega cero. Esto dice esto. Este espectro que estaba en cero se traslada en menos omega cero. Miren. Entonces, al multiplicar f de t por coseno de omega 0t, se produce estos desplazamientos de frecuencia. Este espectro se traslada a este valor y se traslada a este valor. ¿Está bien? Ahora, ¿y eso por qué? Porque se puede, también si aplicamos un coseno, si aplicamos en el seno también, ¿no? Nada más que ya sabemos que en el seno nos va a aparecer la j, ¿ve? Eso es lo mismo. Conclusión, entonces, trasladar el espectro de frecuencias en una cantidad más o menos omega cero, más o menos omega cero, se traslada a los espectros cuando se multiplica por esta función seno de omega cero t. También se traslada el espectro a omega cero y a menos omega cero cuando se multiplica por coseno. Fíjense que la diferencia es este negativo y este j, ¿sí? Por eso, como esta es una modulación, es decir, es una traslación con coseno, y también esta es una modulación con traslación, es obviamente más sencillo trabajar con coseno que con seno. Por eso los textos trabajan con esto para explicar la modulación. La traslación de espectro, este espectro que se traslada acá, y este espectro que se traslada en más cero y en menos omega cero, se llama también modulación, por eso esto se llama también teorema de modulación. ¿Está bien? Conclusión. Modular y trasladar espectro es el concepto que lo vamos a manejar nosotros. Y es lo mismo. Cuando estamos modulando, estamos trasladando. ¿Qué cosa estamos trasladando? El espectro de la señal original o de nuestra información. ¿Sí? Para explicar esto gráficamente, el texto nos presenta esto, miren. Ahí está. El texto nos dice, esta es la señal modulante. Este triángulo es la señal modulante. Piensen ustedes que vamos a modular en amplitud. Muy bien. Esta es la señal modulante, un triángulo. El espectro de este, le aplicamos la transformada de Fourier, el espectro es este. Si se fijan, esto ya lo tenemos presentado, ¿no? Es una función sample, no es que todos los con valores positivos. Muy bien, este es su espectro de esta señal. ¿Sí? Ahora, si a esta señal f de t le multiplicamos por coseno omega 0t, este es el resultado. Y si le sacamos el espectro a f de t por coseno de omega 0t, este es el espectro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? Esto es una modulación en amplitud. Por efecto de la modulación en amplitud o por el efecto de la multiplicación por esta señal coseno de omega t, esta señal modulante, ¿sí?, produce unos espectros que son estos. ¿Miren? Ahora, el espectro de esto es, aquí está el menos omega 0 y aquí está el más omega 0. ¿Sí? Y aquí está la ecuación matemática, ¿no? Un medio de más omega 0 más menos omega 0, f de menos omega 0. Espectro trasladado en menos omega 0 y espectro trasladado en más omega 0. Esto me da este dibujo y esto me da este dibujo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que falta aquí? Ahí dice, efecto de la modulación en el espectro de frecuencias. Quiere decir, aquí está la modulación en el tiempo y aquí está la modulación, el análisis de la modulación en la frecuencia.
En el dominio del tiempo, la modulante, la portadora. En el dominio de la frecuencia, el espectro de la modulante y el espectro de la señal modulada es este. Y aquí se ve claramente si ustedes quieren, este espectro que estaba sentado acá en cero se traslada al valor omega cero. Y este espectro que estaba acá se traslada al valor menos omega cero. Entonces, hemos trasladado el espectro original, este espectro original, a estos valores, positivos y negativos. ¿Ya? Obviamente esto tiene unas amplitudes, y estas amplitudes son diferentes. La ecuación matemática es esto. ¿Esto qué se llama? Modulación. Si analizamos aquí, modulación en el dominio de la frecuencia. Y si analizamos acá, modulación en el dominio del tiempo. ¿Qué es lo que falta aquí en el gráfico? Y que el texto no lo ha puesto. ¿Qué es lo que falta? Aquí falta algo, ¿no? Se supone que ya es de conocimiento, por eso el texto no lo pone. Aquí falta algo, para que sea todo completo, ¿no? ¿Saben qué falta? Falta hacer aquí el siguiente dibujo. Esta va a ser la modulante y aquí falta el dibujo de la portadora en el tiempo. Y esta es la portadora. Entonces, aquí tendría que ser la señal coseno de omega 0 t así. Esa sería la modulante. La portadora, disculpe. Esta es la portadora cosenoidal. Aquí falta el dibujo de la portadora cosenoidal de frecuencia omega 0. Entonces, esta es la modulante y esta portadora es el coseno y este es el resultado de la modulación. Y entonces, este coseno le sacamos su espectro. Y aquí tendríamos que dibujar el espectro y dibujar un pulsito en omega 0 y otro pulso en menos omega 0. Entonces, este espectro, por efecto de esto, aparece aquí. Y este espectro, por efecto de este pulso, aparece aquí. Ese es el dibujo que falta aquí para completar esto. ¿Está bien? ¿Esto qué es? Una modulación. ¿Qué es modulación? Multiplicar. ¿Qué es modulación? Trasladar el espectro. A ver que este espectro está trasladado aquí y ha trasladado acá también. Y se puede trasladar solo al lado positivo o solo al lado negativo también. Teóricamente se puede hacer cualquier lado. Bueno, muy bien. Entonces, estas transparencias que yo he presentado es para que sepan que nosotros nos vamos a manejar indistintamente en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia. Vamos a hablar de traslación de espectros hacia el lado positivo o negativo. ¿Sí? Y multiplicar en el tiempo para nosotros va a ser trasladar el espectro adecuadamente en el valor dado por la señal portadora. En este caso, la señal portadora es omega C. Entonces, el espectro de esta señal se va a trasladar a más omega 0 aquí y a menos omega. Fíjense que la forma es la misma, pero las amplitudes son diferentes, ¿no? Aquí está la mitad de la amplitud de esta otra que está aquí por acá, de la isla de María. ¿Muy bien? Listo. Bueno, con esto hemos concluido la parte de la series de Fourier, la trigonométrica, la exponencial y la transformada. Eso hemos visto. ¿Ya? Ahora, para ordenar nuestra parte de matemática, vamos a pasar a la convolución. ¿Ya? La convolución. ¿Alguien ha visto convolución en sus estudios de matemática? ¿Alguien? ¿Cuántos están acá? Están 40. En este momento hay 40. O conmigo 40, 39. Algunos de los 39 que están presentes en esta sala virtual conoce o ha utilizado alguna vez el concepto de convolución. ¿Nadie? Bueno, esta pregunta lo vengo haciendo yo más de 25 años.
Y siempre la respuesta es nadie. Yo he dicho a los jefes de carrera, cuando había cambios de pensum, cuando había ahora el nuevo pensum, les dije que por favor pongan en alguna materia del área de matemáticas este concepto de convolución y de correlación, que son dos conceptos que ustedes parece lamentablemente no lo tienen en el área de matemáticas. ¿Sí? Y ese es un defecto de esa área. No me corresponde a mí porque yo tengo que utilizar los elementos de matemática que normalmente se dan en los cursos básicos para desarrollar una determinada materia, ¿no? Pero si hay esta deficiencia, lo saben los estudiantes y lo saben los jefes de carrera y no lo solucionan, bueno, habrá que convivir con esa deficiencia. Y cada semestre yo digo lo mismo. Y a los estudiantes parece que tampoco les interesa, porque no he visto que por lo menos no conozco yo, se han intentado hacer de que este tema se trate en el área de matemáticas. ¿Sí? Faltaría este y el concepto de correlación. Eso es para aprender licenciatura en telecomunicaciones o técnico superior. Estos son temas básicos, ¿ya? Son temas básicos. Y el texto que estamos utilizando de referencia son técnicos, son, por ejemplo, libros técnicos del Instituto de Telecomunicaciones del Perú y que dan a nivel técnico superior. Y ellos, para explicar sus temas del área de telecomunicaciones, utilizan convolución. Pero lo estoy diciendo de ese instituto, el INISTEL. El texto está en la biblioteca, lo tienen también los auxiliares docentes, todos los que pasan conmigo tienen esos textos del INISTEL. Ahí, ese texto que es para técnicos superiores, utiliza la convolución. Y nosotros aquí no utilizamos la convolución como una herramienta ya conocida. A nivel de esta materia, esto ya se tiene que haber conocido. ¿Ya? Pero bueno, ahora tampoco se puede decir, no he aprobado Telecomunicaciones 2 porque no sabía convolución. Por suerte para ustedes, la convolución que yo utilizo en esta materia, ¿sí?, es una convolución entre dos señales o entre dos funciones, de las cuales una es un impulso, en la mayoría de los casos. Entonces, para que se tranquilicen, les voy a decir lo siguiente. Voy a presentar a la convolución conceptualmente, ¿sí? Y después voy a presentar un ejemplo de convolución gráfica que está detallado y explicado en el texto de referencia, porque lo que vamos a utilizar nosotros en esta materia es la convolución gráfica. ¿Ahí? Bueno, y por suerte, realizar la convolución gráfica no es muy complicado. ¿Ya? Muy bien. Hecha esa aclaración, entraremos a ver los conceptos básicos de convolución para dirigirnos a la convolución gráfica, y esa es la convolución que vamos a utilizar, y que además tengo los textos de referencia, como les decía, ¿no? Bueno. Veremos entonces cuál es la notación de convolución. Vamos a definir entonces que tenemos dos funciones, f1 de t y f2 de t, dos funciones en el tiempo, ¿sí? ¿Qué significa la convolución de estas dos funciones? Significa calcular otra señal en el tiempo, una señal f de t, que es el resultado de una integral de menos infinito hasta más infinito. Cuando hablamos de esta integral de menos infinito a infinito,
el resultado es un área, ¿no es cierto? Y entonces resulta que para calcular la convolución de estas dos funciones hay que hacer lo siguiente. Primero, a la señal f1 de t lo cambiamos a la variable tau. Hacemos un cambio de variables. A esta t lo volvemos tau. Cambio de variables a la señal f1, por ejemplo. A la señal f2, ¿qué hacemos? ¿Sí? A la señal f2, miren, lo analizamos en el tiempo, pero lo desplazamos tau, esta variable que está aquí. Entonces, esta es una función de tau, que se obtiene de esta, y esta es una función de t, esta misma, pero que utiliza el tau como variable, porque la integral está diferencial tau. Entonces, este es un valor que va cambiando. ¿Sí? Hacer esto, al resolver esto, esta integral, hemos dicho que tenemos la convolución de estas dos. ¿Ya? Matemáticamente, ¿cómo sería? Si resolveré esto, pero ¿cómo vamos a escribir? Vamos a escribir así. F de t es igual a la convolución de f de 1 con f2 de t, y este es el símbolo de convolución. Esto es convolución de f1 con f2. Después van a ver que la convolución es conmutativa. Es lo mismo f1 convolución f2 que f2 convolución f1. Da el mismo resultado. ¿Está bien? Muy bien. Entonces la convolución es el desarrollo de esa integral definida en la ecuación 1.123. ¿Sí? Capítulo 1, ecuación 123. Eso es esto. Ahí está definida matemáticamente nuestra convolución. ¿Ya? Pero la convolución se la puede realizar en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Veremos ahora la convolución en el dominio del tiempo. Convolución en el dominio del tiempo es esto. Tengo una señal y tengo su espectro. Tengo otra señal F2 y tengo su espectro. Convolución. Estas dos están en tiempo. Convoluciono F1 con F2. Aquí está. F1 convolución F2. Y el espectro es este. Miren, ¿qué significa este entonces? Convolucionar en el tiempo, implica multiplicar los espectros en el dominio de la frecuencia. Aquí está, este espectro se multiplica por este, y el resultado está aquí. ¿Sí? Eso es la convolución en el dominio del tiempo. ¿Sí? Es interesante, ¿no? Ustedes imagínense esto, una señal, digamos una señal triangular, esto es una señal cosenoidal, hacen la convolución, le sacan el espectro a esta y le sacan el espectro a esta. Y cuando calculan la convolución van a tener que multiplicar el espectro. Aquí dice, multiplicar. ¿Sí? Vamos a hacer una convolución gráfica. Esta va a ser una función elegida, sencilla, y esta va a ser otra, para entender esto gráficamente, ¿ya? Pero esto vale para estas señales F1 y F2 de t, cualquiera sea su forma. Esta sería nuestra ecuación de convolución. Multiplicar espectros en el dominio de la frecuencia implica convolución en el tiempo. Muy bien. Ahora hacemos el teorema de convolución en la frecuencia. Convolucionar en la frecuencia, ¿esto qué implica? Ahora veamos de nuevo. Tenemos aquí la señal F1 de t, el espectro. Fíjense que utilizamos la letra minúscula para las señales en el tiempo y las letras mayúsculas para el dominio de la frecuencia, ¿no? Ese es más o menos el acuerdo. Entonces, F1 en el dominio del tiempo. Su espectro va a ser F mayúscula 1 de omega, el espectro. De F2 de t con esa convención, bueno, esto va a ser
F2 mayúscula, el 2 es el mismo y omega. Entonces convolucionaremos. ¿Qué va a pasar aquí? Ahora multiplicamos en el tiempo, ¿sí? Y resulta que aquí tenemos que convolucionar en la frecuencia, ¿sí? Claro, y este es un factor más. Entonces, multiplicar en el tiempo implica convolucionar en el dominio de la frecuencia. Esa es la otra ecuación que nosotros vamos a utilizar, ¿no? En el dominio del tiempo y en el dominio de frecuencia, la convolución, ¿ya? Muy bien. Entonces, esto para nosotros va a ocurrir lo siguiente, ¿sí? Concluimos que la convolución de dos funciones, esta función, en el dominio del tiempo, equivale a la multiplicación de sus espectros en el dominio de la frecuencia, y que la multiplicación de las dos funciones en el dominio del tiempo equivale a la convolución de sus espectros en el dominio de la frecuencia. Aquí está resumiendo lo que hemos llamado teorema de convolución en el dominio de la frecuencia y teorema de convolución en el dominio del tiempo. ¿Sí? Eso es. Muy bien. Podemos entonces nosotros buscar algunas relaciones, algunas propiedades de la convolución. Esas propiedades de aquí, algunas relaciones de convolución. Por ejemplo, es conmutativa. ¿Ve? F1, convolución F2, es igual a F2 por F1. Es conmutativa. Es distributiva la convolución. F1, convolución esta suma, se distribuye. Y es asociativa también. Y hay más propiedades, ¿no? Para nosotros con estas son suficientes. Muy bien. Entonces, esas son algunas propiedades de la convolución, su definición y ese concepto de multiplicar en el tiempo, convolucionar en la frecuencia o al revés, ¿no? Muy bien. Y manejarlos con el teorema de la convolución en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Eso es lo que vamos a hacer. Muy bien. Ahora, para la convolución gráfica, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo, obviamente que está preparado y es del texto. Ya saben que todo esto es de nuestro texto de referencia, ¿ya? Veremos entonces la convolución gráfica. Convolución gráfica, figura 1.43. Aquí está obviamente preparada, ¿ya? Esta va a ser una señal, esta va a ser la otra, la F1, la F2, esta puede ser conmutativa, y bueno, pero son dos gráficos de las señales, las dos en el dominio del tiempo, que han sido preparadas para que el resultado de la convolución de la gráfica salga más o menos sencillo, ¿ya? Muy bien. Entonces, empezamos a desarrollar lo siguiente. Miren, la F2, ¿sí? Esta es F2 de menos tau, pero esta es la F2 de t. ¿Qué significa esto F2 de menos tau? Miren, primer paso entonces, agarrar a esta función, lo hacemos girar 180 grados y se convierte en esta. Y le cambiamos la variable t por tau, ¿no? Esto lo giramos al otro lado. Y esta sería F2 de menos tau, ¿sí? Aquí estaba en t de 0 a 3, entonces ahora va a estar acá de 0 a menos 3, pero la variable es tau. Entonces aquí tenemos F2 de menos tau. Eso se hace, digamos, en el caso para esta. A esta señal lo cambiamos directamente la variable t por la variable tau. Es lo mismo ahí. F1 de tau. Es la misma que este, simplemente se cambió la variable. 1 menos 1. Segundo paso, D. Tercer paso, C. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Esta variable, ahora ya lo ponemos el F2 de T1 menos T.
En realidad, esta es una constante y esta es la variable. Entonces, este t, aquí podríamos haber puesto f2 de t menos tau. Y el t, hacerlo variar. Entonces, en este caso hemos hecho lo siguiente. A esta señal, ¿sí?, se le ha puesto un t aquí y del valor t1. Entonces, ¿eso qué implica? Que este gráfico se ha desplazado, miren, acá está el valor t1. Este valor que estaba en 0 se desplazó t1. Todo esto se desplazó t1. Este gráfico se desplazó este valor t1. Pero esto se puede hacer desplazar más, t1, t2. Entonces, esto lo podemos desplazar, este triángulo lo podemos desplazar hasta que, hasta el valor de más infinito, si quiere. Y de este valor. Cambiando esto, esto se desplaza. ¿Está bien? Aquí está en una posición, cuando t vale t1. ¿Ya? Aquí se mantiene la ecuación de f1. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a superponer los gráficos, ¿sí?, para este caso. Este caso, con este gráfico, con este gráfico se superpone. Este se superpone con este. Y el resultado es este, miren. Aquí está la señal en verde y aquí está la señal triangular. ¿Ya? ¿Qué es lo que está pintado acá? Es el área, ¿sí?, común entre este gráfico verde, el gráfico de este rectángulo, el gráfico del triángulo, para una posición T1. ¿Sí? ¿Qué pasa si el T1 crece? Si este valor T1 toma un valor para acá, entonces este triángulo va a avanzar y esta área va a crecer. ¿Sí? Supongamos que este T1 llega a tener un valor por acá, se desplaza por acá. Entonces todo este triángulo se ha desplazado. Y en la medida que este triángulo se está desplazando, esta área va creciendo. En un determinado momento, este valor T1 toma el valor T2 y el gráfico sería este. Miren, ahí está. Y el gráfico, y el área común es esta que estaría acá. Ese sería el cálculo del área, digamos, de la integral. Estaría aquí el área. ¿Sí? Pero este T2 puede seguir desplazándose. Entonces quiere decir que este triángulo puede seguir desplazándose hasta más infinito. ¿Ya? Y eso es lo que puede ocurrir. Entonces esto se va a desplazar, ¿sí?, hasta que no exista área. Aquí. Y entonces lo que se va a hacer es lo siguiente. Este triángulo, si quieren ustedes, lo colocan acá y lo van desplazando. Y van calculando el área. ¿Ve? Aquí está F1 por T2 menos tau. Pero como esto es variable, se va calculando ese detalle. Bueno, esa es la convolución gráfica con estas dos funciones. ¿Ya? Esto, digamos, esta señal, y esta en vez de ser un triángulo que fuera un impulso, el delta, el gráfico es sencillo de realizar. Aquí está, pero esto es bueno para demostrar, ¿no?, cómo funciona la convolución gráfica. ¿Ya? Entonces, hecho el resultado de todas esas áreas, este es el área que resulta de la convolución gráfica. Como era una integral, ese es el valor. ¿Sí? Bueno, esto, lo que yo les acabo de decir, está explicado punto por punto, paso por paso ahí en el texto. ¿Ya? Léanlo, todo eso, pero sobre todo lo que vamos a hacer es especializarnos en los gráficos que nos vamos a tener nosotros en la materia, ¿no? Y por suerte no son como estos, mucho más sencillos, quiero decir. Las convoluciones gráficas que nosotros vamos a utilizar en esta materia son fáciles de realizar, ¿ya? Para la suerte de ustedes. Bueno, entonces, veremos ahora lo siguiente, ¿ya? Esa es la convolución de la función cuando una de ellas es un impulso unitario. Acá está. Entonces, ahora vamos a ver qué va a pasar. Esta es una función f de t, lo vamos a convolucionar. Pero esta es la función impulso unitario. La convolución
de una función cualquiera con la función impulso unitario, que tiene sus particularidades, por definición va a ser esta, ¿no? Aquí se ha hecho el cambio de variable de t, y aquí se ha desplazado este t que está acá. Esto es la definición de convolución aplicada a esta expresión. Y resulta que esto es el valor de f de t. Da la misma función. ¿Ve para qué? Porque esto es 1. Entonces, la convolución de f de t por una función impulso da la misma función f de t. Ahora miren, si f de t tiene su espectro en f de omega y el efecto de delta de t es 1, este es su espectro, ¿qué va a pasar? Cuando hagamos la convolución de esto con esto. Aquí ya está resuelto, pero desde el punto de vista en el dominio del tiempo, desde el punto de vista en el dominio de la frecuencia, la convolución de una señal en el tiempo por el impulso es el mismo espectro de f de omega. ¿Sí? Esto, convolución por esto, me da el mismo espectro. ¿Está bien? Muy bien. ¿Y por qué? Porque también f de t por delta de t es f de t. Esto que está aquí, ¿no? La convolución de estos dos me da aquí. Propiedades interesantes de la convolución. Esta idea se la puede generalizar, ¿sí? Si esto ocurre con la convolución de una señal con el impulso, ¿qué va a pasar si el impulso se desplaza? Porque este impulso se puede desplazar. ¿Qué va a pasar? Aquí está la respuesta. Si una señal f de t se convoluciona con un impulso delta de t desplazado un periodo t, el resultado es f de t menos t. Pero si la señal f se desplaza t1 y el impulso desplaza t2 y hacemos la convolución de los dos, el resultado es f de t menos t1 menos t2. Y bueno, y aquí sería la convolución de dos impulsos, uno situado en T1 y otro situado en T2. Eso es un impulso en T menos T1 menos T2. ¿Bien? Estas son las propiedades de la función impulso en el dominio de las convoluciones. ¿Sí? Y estas cosas sí se utilizan, ¿sí?, para hacer el análisis espectral. ¿Ya? Entonces, les decía, para nosotros, en la mayoría de los casos, una de las funciones que se va a convolucionar van a ser impulsos. Y entonces, hacer la convolución gráfica, cuando una de las funciones que se va a convolucionar son impulsos, los gráficos son sencillos. Y aquí les muestro un ejemplo de convolución utilizando la función impulso. Aquí está. Ahí estaría, ¿ve? Y entonces, aquí está la señal F1 de t en este caso, son estos dos triángulos. Este es el espectro de esta señal. No, este es el dominio del tiempo. Este es el dominio del tiempo, el F1 de t, aquí está en el dominio del tiempo. ¿Está bien? Y la otra que se va a convolucionar va a ser esta. Pero esta, ¿qué es? Impulso, miren, un impulso en t de amplitud k, un impulso en menos t de amplitud k. Y esta es la señal en el tiempo. Vamos a convolucionar F1 con F2. Estamos en el caso que una de las señales a convolucionar son impulsos. Esto vale a este caso, y este caso lo vamos a tener nosotros presente. Entonces, ¿qué habría que hacer? Habría que hacer el mismo caso del anterior, ¿no? Girar este gráfico, desplazarlo, y aquí se está desplazando, ¿ve? A este gráfico, si se lo desplaza por acá, aquí se está desplazando, y este es un momento, ¿ve? Estos dos gráficos, supongamos estar acá en el infinito, y van acercándose. En un momento están en esta posición, ¿ve? Acá
está el impulso, y aquí está el triángulo. Entonces, sigue esto desplazándose así. Y al final, cuando estos impulsos pasan por acá y se van hasta más infinito, el resultado es este. Entonces, aquí está la convolución gráfica de F1 por F2. Está aquí. ¿Ya? Y resulta este espectro. Bueno, aquí está con ese espectro en forma triangular. Nosotros vamos a trabajar con espectros genéricos, pero esto que está aquí lo vamos a realizar. Necesitamos trabajar entonces con estos espectros. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, en los textos que están, no, ustedes no van a calcular convoluciones, porque las convoluciones ya están hechas, ya están realizadas. ¿Ya? En los textos que les he dado de referencia, ustedes pueden ver las convoluciones ya están hechas, ya están realizadas. Entonces, tenemos que interpretar físicamente qué implican esos resultados. ¿Está bien? Bueno, con eso hemos concluido la clase de hoy. ¿Sí? Entonces, ya hablé con el encargado del laboratorio y con la dirección de la carrera para ver cómo vamos a hacer con los laboratorios que en lo posible tienen que ser presenciales. Entonces, en función de eso, voy a coordinar yo con el laboratorista para ver cómo vamos a hacer los laboratorios, considerando que la cantidad de estudiantes que en este semestre está tomando esta materia es significativa. ¿Sí? Ese caso está a conocimiento de la dirección de la carrera, entonces veremos cómo se va a solucionar esa cantidad de estudiantes. Yo voy a plantear soluciones en base a los laboratorios que siempre se estaba haciendo en la forma presencial, utilizando los equipos que hay disponibles en el laboratorio. En función de eso y en función de los estudiantes, analizaremos cómo vamos a trabajar estos laboratorios. ¿Que van a haber laboratorios presenciales? Sí. Esa es una decisión ya de la dirección. ¿Sí? Y para decirles más, cuando yo hago esta materia, laboratorio, en forma presencial, los laboratorios son individuales. ¿Sí? Eso es posible. ¿Por qué? Porque los 2 o 3 últimos laboratorios, depende del semestre, son individuales. Cada uno desarrolla su propio laboratorio y cada uno lo diseña y lo defiende. En función del diseño y de la defensa, yo pongo la nota. Pero eso es individual, cada uno, y eso se hace utilizando MATLAB. O sea, y utilizamos las salas de computación que tenemos, y ahí cada uno hace su propio desarrollo del laboratorio y su defensa. Eso siempre lo he estado haciendo antes de la pandemia y ahora lo voy a volver a hacer. Los laboratorios, algunos son individuales y lo tienen que defender. Y yo les pregunto uno por uno su exposición, su diseño y sus resultados de esos laboratorios. Ahora, en función de eso es que el día lunes espero ya tener definido esa cuestión de los laboratorios. Pero mientras tanto, nosotros seguimos avanzando con la teoría y el marco teórico también para el laboratorio, porque hay algunos estudiantes que están haciendo laboratorio, no están haciendo Tele2 o al revés. Bueno, eso son diferentes situaciones. Bueno, ¿hay alguna consulta sobre esto? Bueno, no hay. Concluimos esto y a ver, veremos el lunes si ya tenemos definido a detalle cómo avanzan los laboratorios. ¿Ya?
Dice, entonces esta semana no va a mandar lo que es la guía del laboratorio para este lunes, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer la guía de laboratorio si ni siquiera sabemos cómo van a ser los laboratorios? Sí, por eso le preguntaba entonces. No va a haber No, laboratorio este lunes. no, Ahí fíjense, está. todavía ni siquiera sabemos cómo van a ser los laboratorios. Primero vamos a definir cómo van a ser los laboratorios, después vamos a hacer el laboratorio número 1. No se preocupen eso. Yo siempre tengo que dar la guía del laboratorio una semana antes. Una semana antes ustedes tienen que tener el laboratorio. Si el laboratorio no está, quiere decir que no hay laboratorio. Yo voy a dar el laboratorio 1, el laboratorio 2, así. Siempre con una semana de anticipación. ¿Está bien? Esa es la modalidad, entonces. Si hay guía del laboratorio, hacen el laboratorio. Si no hay guía, no hacen obviamente ningún laboratorio. Bueno, ¿alguna pregunta más? Muy bien. Vamos a finalizar. Recording.